el Centro de Investigación para la Administración Educativa, en la Maestría de Administración Educativa. Asignatura: Corrientes Contemporáneas de la Pedagogía, segundo semestre. Presentan Claudia Ivonne Villanueva Jiménez, Wendy Marisol Hernández Gallegos, Brenda Guadalupe Santillán Orteca y Erika Samarripa Castillo. El sistema educativo mexicano. A continuación, en este trabajo presentamos el sistema educativo mexicano, donde la educación en México ha sido hasta hoy un motor del país hacia el desarrollo social, cultural, económico y productivo. Históricamente, la educación ha sido considerada por diversos actores sociales como maestros, especialistas, estudiantes y autoridades educativas como la punta de lanza del desarrollo del país. Por eso es importante definir lo que es la educación, y se dice que es el proceso de socialización de los individuos y que al educarse una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también implica una conciencia cultural y conductual, donde las nuevas generaciones adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El sistema educativo mexicano, como en cualquier otro país, es el conjunto de normas, instituciones, recursos y tecnológicos destinadas a ofrecer servicios educativos a la población mexicana. Buenos días, piojos. Vamos a comenzar con la clase de Historia de México. ¿Alguien investigó lo que les dejé de tarea sobre el centenario y el bicentenario? ¡Chovi! En 1810, el ahora sí que dictador español Porfirio Díaz hizo fraude en las elecciones, pero don Francisco y don Madero lo obligaron a renunciar y en su lugar quedó Miguel Hidalgo y Costilla. Miguel Hidalgo, ¿eh? ¿Y entonces quién hizo la independencia? Hernán Cortés, profe. ¿Y entonces quién conquistó México? Los niños héroes. ¿El PG? ¡Juanita! Fue Moctezuma Xocoyotzin, profe. Moctezuma, ¿eh? ¿Y entonces quién era el emperador de México? ¡Cuauhtémoc! Bueno, por lo menos medio latinaron a una. Bien, Godínez. ¡Cuauhtémoc! 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 Este país no tiene remedio, pero por lo menos somos felices. ¡Nos vamos al mundial! 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 Escuchemos ahora algunas opiniones respecto al sistema educativo mexicano, el desempeño que éste actualmente tiene y algunas alternativas de cambio que se proponen. Puedo definir al sistema educativo como la integración de los principios establecidos en la Carta Magna y los objetivos que se pretenden para el desarrollo de los pueblos, entendiéndose como la organización circular de planes y programas. En cuanto al desempeño del sistema educativo, se debe reconocer que no ha sido del todo eficiente por las condiciones en que se aplican, considerando los ámbitos socioeducativos tan divergentes y agregándole a ello el factor operativo falto de habilidades intelectuales y pedagógicas acorde al ámbito educativo, así como un desconocimiento de los planes y programas implementados por el mismo sistema. Respecto a las alternativas, considero que debe modificarse la parte operativa, ya que se requiere de actualización acorde a las necesidades de los entornos socioeducativos que favorezcan mejorar la aplicación de este sistema. Ahora analicemos la estructura del sistema educativo mexicano en base a sus 4 principios: filosófico, orgánico, jurídico y didáctico. Para comenzar, el primer principio, que es el filosófico, veamos los orígenes del sistema educativo mexicano. En él podemos encontrar que datan desde los antecedentes prehispánicos, donde el Calmeca y el Tepozcali ya fungían como los principales recintos de la educación formal de los pueblos sometidos por el régimen mexica. Pero si somos más precisos, diríamos que durante los inicios del mandato del gobierno de Benito Juárez, en el año de 1857, surge el sistema educativo del ya México independiente, en el cual
se presentan cambios radicales a partir de la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Pública en 1867, donde los aspectos a destacar de esta ley son la educación primaria con carácter gratuito y obligatorio, lo cual abrió por primera vez la educación a los sectores más pobres de la población, así como la creación de las escuelas de estudios preparatorios. El sistema educativo mexicano es el producto de la unión de dos corrientes del pensamiento, el liberalismo, que se reafirma con la guerra y las leyes de reforma de 1859 y 1861, y la Revolución Mexicana de 1917, con el objetivo de realizar justicia, vida democrática y participación en el quehacer educativo. A la llegada de Justo Sierra a la subsecretaría, se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1905, quien fue la encargada de la educación hasta que en el gobierno de Álvaro Obregón se declaró la Secretaría de Educación Pública, la cual oficialmente y con registro en el Diario Oficial de la Federación fue instituida el 3 de octubre de 1921. Como parte de la Administración Pública Central y por consecuente la desaparición del Departamento Universitario y el Departamento de Bellas Artes, durante este periodo se establecieron bibliotecas comunitarias y escuelas rurales. Así se editaron libros de texto gratuitos, se otorgaron desayunos y se impulsaron programas de alfabetización a toda la población. José Vasconcelos fue el primer secretario de Educación Pública, uno de los más firmes partidarios de dar a la educación el carácter federal. La Secretaría de Educación Pública de México es la secretaría encargada de la educación, tanto científica como artística y deportiva, en todos sus niveles, así como de sus contenidos, programas de estudio, calendarios. Además, se encarga de la manutención de la cultura y de sus centros de exhibición. En 1921, José Vasconcelos crea el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el cual el sindicato mexicano es el que reúne a los maestros dependientes de la Secretaría de Educación Pública. Su actual secretario general es el profesor Juan Díaz de la Torre y su presidenta es la maestra Alba Ester Gordillo. Si lo vemos en la actualidad, el sistema educativo mexicano a través del tiempo ha mejorado sus expectativas y poco a poco ha superado el rezago educativo, así como la deserción escolar, la falta de planteles y la actualización de sus libros. Yo les hablaré del segundo principio, que es el principio jurídico. Este principio se refiere a las leyes que rigen el rumbo de la educación y está constituido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación y la Ley Estatal de Educación. A continuación, se hablará por separado de cada uno de ellos. La Constitución Política. Desde que se promulga el 5 de febrero de 1957, con Venustiano Carranza, es la que rige la vida social del país, donde en el artículo 3 menciona que toda persona tiene derecho a recibir educación. Además señala que el Estado es el encargado de brindar la educación básica, la cual está integrada por los niveles preescolar, primaria y secundaria. Esta incluye el nivel medio superior, donde todos estos son obligatorios. Asimismo, la educación impartida por el Estado está obligada a desarrollar convenientemente en los alumnos sus facultades y habilidades como ser humano, y al mismo tiempo fomentar el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos, la justicia y la solidaridad internacional. Esta misma educación debe ser laica, es decir, que ningún tipo de religión debe estar inmersa en este proceso de enseñanza y por lo tanto debe estar muy apartada. También debe ser democrática como un sistema para mejorar la economía, la sociedad y la cultura del país nacional, porque atenderá los problemas al mismo tiempo tratarán de comprenderlos. Así aprovechará los recursos para nuestra defensa e independencia política y contribuye a la mejoría de las relaciones entre personas para favorecer el aprecio y el conocimiento. La Ley General de Educación. Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en julio de 1993 se implementa la Ley General de Educación, la cual tiene como última reforma el 21 de diciembre del 2012. Esta regula la educación que imparte el Estado. Además, está generalizada para todo el país y menciona que todas las personas tienen el mismo derecho de recibir la educación. De la misma forma,
Se considera a la educación como un proceso de formación permanente, tanto personal, cultural y social, y se fundamenta en la concepción integral de la persona, en sus derechos y deberes, y busca una mayor equidad educativa e igualdad en oportunidades de acceso y permanencia en los servicios escolares. Por último, está la Ley Estatal de Educación. En San Luis Potosí se crea la Ley Estatal de Educación, la cual está adecuada a las necesidades según el sistema educativo. Su aprobación fue el 17 de mayo de 1995 por el gobernador Horacio Sánchez Unzueta. Esta permite a las autoridades educativas, profesores y estudiantes a cumplir con los deberes y ejercer sus derechos en cuanto se refiere al proceso educativo del Estado de San Luis Potosí. Esta ley también se fundamenta en los principios filosóficos, históricos, culturales, sociales y evolutivos que dieron origen al sistema educativo mexicano y por consiguiente al sistema estatal de educación. En el principio orgánico se hace mención a la organización de las instituciones educativas en México, donde el principal órgano institucional encargado de la educación es la Secretaría de Educación Pública, SEP. En este principio se analizan los niveles en que están organizados los servicios educativos, en especial los que constituyen la educación básica, y las modalidades que adopta la presentación de estos servicios a distintos tipos de población. En él también se analiza la función normativa y organizativa de los planes y programas de estudio y del calendario escolar, su carácter nacional y obligatorio, así como las disposiciones legales que permiten incorporar contenidos de carácter regional o adecuar el calendario a las condiciones de las diversas regiones o entidades. Actualmente, nuestro sistema educativo se conforma de la siguiente manera: los educando y educadores, las autoridades educativas, los planes, programas educativos, materiales, instrumentos, etc. Le siguen las instituciones educativas por parte del Estado y los organismos descentralizados, las instituciones particulares y con validez oficial, las instituciones de educación superior autónomas. Para esto, el sistema educativo mexicano se divide por niveles: inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior o bachillerato y educación superior, la cual presenta servicios de educación especial, capacitación para el trabajo, educación para adultos, educación indígena o bilingüe. Ofrece las modalidades de escuela urbana, suburbana, urbana marginal, rural e indígena. Hablaremos ahora del cuarto principio del sistema educativo, el principio didáctico, el cual comprende el presupuesto económico destinado a la educación, selección y capacitación del personal académico y directivo, número de alumnos, y es quien determina la expansión de infraestructuras escolares. Este principio describe los recursos tecnológicos dirigidos a los recursos humanos, donde se encuentran los objetivos de aprendizaje, selección y organización de los contenidos curriculares. Además, hace mención que los recursos humanos que se utilizan como herramientas son materiales didácticos, libros, mobiliarios e infraestructuras. México es uno de los países que más recursos destina a la formación educativa en el mundo, con 5% de su peso interno bruto. Asimismo, describe que los recursos económicos destinados a la educación en nuestro país. Respecto a ese último apartado, la propuesta del Ejecutivo para mejorar el ejercicio del 2012 se consolida como el presupuesto educativo más alto de la historia, con 531.788 millones de pesos. Inclusive, el gasto de la educación básica es el más importante para el país, ya que representa el 60% del total, mientras que el gasto de la educación media representa el 13%, en la educación superior el 16%, y en otros, como la educación para adultos, la cultura y el deporte, el 11%.
Históricamente, la inversión en la educación en México está compuesta principalmente por las aportaciones del Estado, Federación, entidades federativas y municipios, y la inversión privada o la sociedad. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el gobierno federal estableció como uno de sus principales objetivos, mediante la provisión de una educación suficiente y de calidad, promoviendo una profunda transformación educativa. Como conclusión a este principio, se puede decir que es el responsable de promover y distribuir los recursos necesarios para el desarrollo de la educación en nuestro país. Después de haber analizado alguna información respecto al sistema educativo mexicano, podemos concluir que, en primer lugar, nuestra educación es lo más importante que nosotros tenemos como derecho. Posteriormente, es una de las herramientas más útiles que nos pueden proporcionar nuestros maestros de cualquier nivel académico. Gracias a nuestra Constitución, podemos contar y tenemos derecho a una educación laica y gratuita, sin importar el nivel social o económico en el que nos encontremos. Nuestra educación empieza en casa, pero la continuamos en instituciones que ofrecen educación formal, donde podemos aprender a convivir, comunicarnos y respetarnos con nuestros compañeros y adultos, ya que es el primer paso para empezar una carrera educativa. La preparación básica es una de las más importantes, ya que en ella se nos proporcionarán todos los conocimientos básicos, desde aprender a leer, escribir, sumar y restar. Es aquí donde desarrollamos nuestras aptitudes y habilidades motrices y numéricas. Aprendemos a relacionarnos y a convivir con respeto. Continuamos con el proceso de enseñanza-aprendizaje que nos ayuda a interpretar, explicar, entender y resolver los problemas o situaciones de cualquier índole que se presenten en nuestra vida cotidiana y dentro de nuestra sociedad. Esto nos ayuda a desenvolvernos y desarrollarnos como personas que somos dentro de un solo conjunto y no de uno particular. La preparación académica debe ser continua, ya que las generaciones se modifican con el pasar de los años y es por ello de la importancia de estar en constante preparación y actualización. Esperamos que el trabajo preparado sea de gran utilidad para quienes lo necesitaran.